entonces me va a venir. Ya. Nos quedamos de aquí, ¿no es cierto? Ayer. Ya. Entonces, ya te mandé, no sé si es que le llegó tal vez. no me llega, por eso voy a empezar yo con mi clase y cuando yo termine, ahí siguen ustedes, ¿ya? Ya, profe, muchas Hagámoslo gracias. así. Y hasta que se conecten todos, también la lección le vamos a dejar para el intermedio, así como para despertarnos todos. Entonces, ayer habíamos empezado a hablar, ¿no es cierto?, de que de todas maneras sí hay una diferenciación, ¿no es cierto?, entre los nutrientes de acuerdo a la cantidad en la que están presentes en la planta y que por eso a veces hablamos de macronutrientes, cuando son nutrientes que están presentes, ¿no es cierto?, en concentraciones considerables, o sea, más de 1 gramo por kilo de materia orgánica seca, o de micronutrientes cuando su presencia, a pesar de ser indispensable, ¿no es cierto?, es muy inferior a la de los macronutrientes, sino que en realidad esta diferenciación no es tan adecuada porque la concentración de ciertos nutrientes dentro de una misma planta puede variar dependiendo de los órganos. Entonces hay veces en que, por ejemplo, en las hojas la cantidad de potasio es muy alta, pero, qué sé yo, por ejemplo, en los tallos o en las flores la concentración es muy baja. Entonces, diferenciar a los nutrientes de acuerdo a su peso relativo, ¿no es cierto?, no es muy adecuado. Entonces, por eso vamos a ver más adelante que se ha propuesto, ¿no es cierto?, una clasificación distinta y en función de esa vamos a trabajar un poquito la clase del día de hoy. Entonces, yo solo les he puesto como recordatorio porque creo que esto ya vimos ayer, ¿no es cierto?, las diferencias un poco entre macronutrientes y micronutrientes para que ustedes se den cuenta que es en realidad relativo. O sea, el peso sí es una diferencia grande, pero evidentemente esto va a variar mucho dependiendo, como les dije hace un ratito, de los órganos de la planta en donde estén presentes, ¿ya? Solo para recordarles, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno no se consideran nutrientes minerales de la planta porque son elementos constitutivos, pero aquí sí les he incorporado un poco para que ustedes tengan como la panorámica general, ¿no es cierto?, de en dónde están involucrados estos distintos nutrientes minerales en cuanto al metabolismo de la planta. Entonces, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno se van a encargar de conformar como el corazón o la estructura, ¿no es cierto?, de los compuestos orgánicos. Mientras que, por ejemplo, el hidrógeno, el nitrógeno y el potasio se van a incorporar sobre todo en lo que son aminoácidos para hacer proteínas. En el caso del nitrógeno también es un componente importante, ¿no es cierto?, de los ácidos nucleicos. Pasa lo mismo, ¿no es cierto?, con el fósforo. El fósforo es un componente importante de los fosfolípidos de la membrana, también participa en la formación de coenzimas o en azúcares fosforilados. Entonces, los macronutrientes son parte constitutiva de todas las moléculas que tienen que ver ya de manera directa, ¿no es cierto?, con el metabolismo, que están presentes en casi todos los procesos metabólicos de las plantas. Los micronutrientes, en cambio, sí son elementos que están presentes en concentraciones mucho más pequeñas, pero además participan sobre todo como iones o, por ejemplo, como elementos puntuales en ciertas moléculas, como es el caso, por ejemplo, del hierro en la clorofila. Es importantísimo, ¿no es cierto?, pero no es una parte estructural masiva en la planta. De ahí, por ejemplo, ustedes tienen iones como los iones de cloro, zinc, cobre, níquel, molibdeno, que están presentes en concentraciones muy bajitas en la planta y, por ejemplo, generalmente a veces juegan roles como cofactores, como activadores de enzimas. Necesitan estar presentes porque son indispensables para algunos procesos, pero no para todos, ¿ya? Entonces, estos de aquí
tienden a cumplir funciones, si se puede decir, especiales en la planta y por eso se requieren en concentraciones mucho menores que los macronutrientes. ¿Ya? Entonces, viendo que a veces, ¿no es cierto?, esta distinción no es tan clara, se ha propuesto la clasificación de estos nutrientes de acuerdo a las funciones que cumplen en la planta. Entonces, esta es una clasificación que Mengel y Kirby propusieron, ¿no es cierto?, de acuerdo al rol o al papel bioquímico que los compuestos van a jugar para la planta. Entonces, tenemos un primer grupo donde están el nitrógeno y el azufre, y estos se distinguen porque básicamente son compuestos que se van a involucrar en reacciones bioquímicas que tienen que ver con procesos de óxido-reducción y a partir de estas reacciones entonces se van formando compuestos orgánicos. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, entonces estos también son parte constitutiva, ¿no es cierto?, de aminoácidos. El caso del azufre, por ejemplo, ustedes tienen en específico la cisteína. La cisteína es este aminoácido que, por ejemplo, a la queratina del pelo le permite formar estos puentes disulfuro que hace que la queratina se vaya enrollando, ¿no es cierto? Porque tiene el azufre estas características particulares. Pero en general estos dos, ¿no es cierto?, son parte de los compuestos carbonados, de las moléculas orgánicas. En un segundo grupo ustedes van a tener el fósforo, el silicio, el boro. Estos son importantes en reacciones que tienen que ver con conservación o generación de energía para la planta y también en la estructura, ¿no es cierto?, en la integridad estructural de los tejidos vegetales. De ahí, sí, en un tercer grupo bien grande tenemos incluidos todo lo que son iones básicamente en la planta. Tenemos el potasio, el calcio, el magnesio, cloro, zinc, sodio, ¿no es cierto? Como vimos en las clases pasadas, estos se involucran, por ejemplo, en mantener la polaridad de la membrana, en mantener esta diferencia de pH y de cargas, ¿no es cierto?, en los distintos lados de las membranas vegetales. Y en algunos casos, por ejemplo, estos también se añaden no se añaden, sino que se adhieren por las cargas electrostáticas, por ejemplo, a sustancias como la pectina. Entonces, van a ejercer funciones así súper puntuales para las cuales no necesitan estar necesariamente fijos en un lugar, sino que justamente por gradientes de carga, por gradientes de potencial, ¿no es cierto?, se pueden estar moviendo de manera libre, ¿no es cierto?, entre el medio exterior celular y los distintos compartimentos de las células vegetales. En el último grupo tenemos asimismo, ¿no es cierto?, unos compuestos que en este caso son sobre todo metales todos. Y estos compuestos son importantes en todos los procesos que tienen que ver con transferencia de electrones. Entonces son compuestos que son parte, por ejemplo, de la clorofila, son parte de las proteínas que participan en las cadenas transportadoras de electrones, ¿no es cierto? Entonces, justamente esta cualidad, esta naturaleza metálica de estos compuestos permite, ¿no es cierto?, que puedan capturar y ceder electrones en estos procesos de transferencia. De todas maneras, esta clasificación también es un poquito arbitraria porque si ustedes se fijan, por ejemplo, en compuestos como el manganeso que ustedes tienen aquí, este es un compuesto de tipo metálico, es un elemento de tipo metálico, pero de todas maneras también cumple funciones similares a las de los elementos que están en el grupo número, espérenme, silencio mi teléfono, porque si no, a los elementos que están en el grupo número 3, o sea, también se le puede encontrar en forma iónica, ¿no es cierto? Entonces, eventualmente hay algunos compuestos del grupo 1, del grupo 2, que van a también formar y cumplir funciones, ¿no es cierto?, pertenecientes a los otros grupos. Y de todas maneras, en esta tablita yo no veo que estén todos los elementos. Por ejemplo, aquí falta el aluminio, que en concentraciones muy pequeñas en la planta puede promover o estimular el crecimiento de las células. Sin embargo, el aluminio, por ejemplo, es uno de esos compuestos en los que tiene que existir un equilibrio y un balance
muy fino y muy delicado porque en particular estos elementos de tipo metálico, cuando están presentes en exceso, pierden su funcionalidad y más bien se convierten en compuestos tóxicos para la planta, ¿ya? No solamente porque enferman a las propias células, ¿no es cierto? Intoxican a las células, pero también porque ya hablando desde un punto de vista ecológico, empiezan a jugar un papel súper importante en todos estos procesos de bioacumulación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en una planta cuando hay concentraciones excesivas de aluminio, ¿no es cierto? El aluminio empieza a acumularse en el citoplasma, también se acumula en las vacuolas y posteriormente, ¿no es cierto? Cuando este tejido vegetal es ingerido por animales, por ejemplo, simplemente, ¿no es cierto?, se sigue acumulando y se va acumulando a lo largo de toda la cadena trófica, ¿ya? Cris, una pregunta. Dime. Digamos, hay plantas que usen esta como que bioacumulación de estos compuestos como una medida de protección. Claro, o sea, tú tienes, por ejemplo, pero no exactamente con estos compuestos. Son compuestos que la misma planta sintetiza y acumula en las vacuolas, por ejemplo, para justamente evitar la herbivoría. Claro, como los refides que veíamos en los laboratorios. Exacto. Pero en ese caso, ¿cachas? Eran cristales de oxalato de calcio, me acuerdo, creo, en la planta que vimos al menos. Entonces, son compuestos que a la planta no le resultan tóxicos, pero utiliza este mecanismo de acumulación para protegerse, ¿ya? Hay plantas que tengan como que la capacidad de poder eliminar este exceso de nutrientes que pueden ser perjudiciales. Yo me acuerdo, pero ahí ponte, no me acuerdo qué clase de artículo era, pero sí hay estudios, por ejemplo, de algunas plantitas que tienen la capacidad de absorber del aire ciertos elementos que son tóxicos y, como quien dice, procesarlos para purificar el aire. Es esta planta que parece la misma que nos llevó el Bolívar al laboratorio, pero no sé si los estudios de esos son así como que muy, muy válidos, muy certeros. Ahí está, tesis. Gracias. Ay, díganme, me haces de acuerdo. Bueno, les iba a decir después, pero de una vez ahorita que topa el Sebas del tema, les digo, si es que alguno de ustedes eventualmente se quedó sin tesis y necesita trabajar con datos y le interesa trabajar con datos de páramo, me puede avisar. ¿Ya? Tengo yo ahí ese chance, tengo un montón de información. Es cuestión un poco de organizarnos y ponernos de acuerdo. ¿Ya? Pequeño paréntesis. Dime, ¿quién está hablando? Pregunta, ¿desde qué etapa las plantitas pueden absorber o les puede ya perjudicar de todos estos nutrientes de los que hablas? ¿Es desde la semilla o ya no sé? Es desde la semilla, o sea, porque desde que las plantas empiezan el proceso de germinación, ¿no es cierto? Necesitan empezar a nutrirse porque eventualmente tienen que dejar de depender de las reservas, ¿no es cierto?, que están acumuladas en la semilla. Una vez que tú ya tienes, ¿no es cierto?, el desarrollo de la parte que va a corresponder a la parte aérea, ¿no es cierto?, ya empiezan a salir los primordios de hojas. Esos primordios ya tienen capacidades fotosintéticas, también el hipocotilo, ¿no es cierto?, en la parte de abajo, ya puede empezar a absorber agua con nutrientes y poco a poco van dejando la dependencia de lo que está almacenado en los cotiledones o en el endosperma, ¿no es cierto? Entonces, desde ese momento, la planta ya es susceptible, ¿no es cierto?, a ser influida por cualquier cosa que esté disuelta en el líquido que absorbe por incluso estos primordios de raíz o, ¿no es cierto?, que esté por algún elemento que esté presente en el ambiente en la parte aérea. Eventualmente hay procesos metabólicos para deshacerse de estos compuestos o para ayudar a procesar estos compuestos que se pueden ir activando en distintas etapas del desarrollo en la planta, pero
La planta tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de realizar todas estas vías metabólicas desde el momento en que ya empieza un proceso activo de crecimiento. Ya, Ya. ya, Gracias. sigamos. Entonces hemos visto un poquito en qué están involucrados, ¿no es cierto?, los distintos nutrientes en cuanto al metabolismo de la planta, pero evidentemente no solamente cuando hay un exceso, ¿no es cierto?, de estos elementos es un problema, pero la falta o la carencia de estos nutrientes, ¿no es cierto?, se considera una deficiencia porque tiene la capacidad de interrumpir el metabolismo y de esta manera, ¿no es cierto?, va, como quien dice, desacelerando el funcionamiento normal de la planta. Entonces, siempre la planta tiene que tener una provisión adecuada de estos nutrientes para que no se desarrollen justamente desórdenes nutricionales que son, por ejemplo, lo que ustedes están viendo aquí, tienen unas plantitas de manzanas, pero las otras, ¿no es cierto?, son plantitas donde hay deficiencia de alguno de los nutrientes esenciales. Y entonces, estas deficiencias, de hecho, en la planta sí se pueden manifestar, ¿no es cierto?, de manera visual, de manera física, porque van generando distintos problemas para la planta. Ahora, esto en los cultivos es una cosa mucho más evidente. También es súper evidente en plantas de laboratorio en donde podemos ir controlando, ¿no es cierto?, los distintos factores y se puede ir identificando directamente cuál de los nutrientes es el que está en deficiencia y eso se diagnostica en función de las distintas manifestaciones de la sintomatología. ¿Ya? Les explicaba ayer que de hecho eso es lo que van a hacer en el laboratorio. Pero en un medio natural es súper difícil identificar a ciencia cierta qué es lo que le está faltando a una planta, porque en un medio natural generalmente, por ejemplo, suele haber como una interacción. No es solamente un nutriente el que falta, por lo general es una combinación de uno o dos que están, ¿no es cierto?, presentes en cantidades poco adecuadas en un medio determinado. Además, generalmente también hay un poco como una interacción entre nutrientes. La deficiencia de un cierto nutriente a veces puede inducir, ¿no es cierto?, deficiencia o también acumulación de otros elementos que pueden terminarle enfermando a la planta. Y también porque en el medio algunas de las manifestaciones de estas deficiencias se parecen mucho a la sintomatología de infecciones por virus, por ejemplo, en algunas plantas. Entonces, cuando las plantas están creciendo en su medio natural, es un poquito difícil saber a ciencia cierta qué es lo que está pasándole a esa planta si uno no hace exámenes mucho más detenidos y mucho más cuidadosos, ¿ya? Entonces, hay que fijarse en todas las características que uno va notando en las plantas, hacer análisis para ir entendiendo, ¿no es cierto?, justamente a qué corresponden estos síntomas que uno está viendo, a qué tipo de desorden metabólico corresponden. Entonces vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, qué pasa cuando cuando las plantas carecen de cualquiera de estos nutrientes así en detalle, pero para poder hacer esto yo necesito definirles unos poquitos términos primero. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de un fenómeno que se llama clorosis, que es justamente cuando las hojas se van amarillando porque el tejido fotosintético va perdiendo clorofila, ¿ya? Entonces, cuando las hojas se van volviendo amarillas, ahí hablamos de que hay una clorosis. También podemos hablar de que hay necrosis cuando al menos una pequeña parte del tejido ya empieza a visualizarse como muerto, o sea, se va secando, se va arrugando, deshidratando y se ve de un color café, ¿no es cierto? Esto eventualmente puede manifestarse ya como necrosis de partes completas en la planta de hojas, de una rama, ¿no es cierto?, que finalmente tienden a caer. También algunos de estos síntomas se visualizan como oscurecimientos.
Y este oscurecimiento básicamente se da porque en esa parte de la planta hay una acumulación de compuestos que se llaman antocianinas y estas justamente le dan esta coloración púrpura o es una tonalidad medio morado oscuro, ¿no es cierto?, a las hojas. Ama, ¿ya? También una de las manifestaciones de una deficiencia en nutrientes es lo que vimos ayer de manera súper breve, el enanismo, ¿ya? Porque en ese caso hay como una desaceleración de la división celular, del crecimiento, y entonces las plantas o los órganos, ¿no es cierto?, muestran un tamaño reducido. Y finalmente, la última manifestación de una deficiencia en nutrientes puede visualizarse como una deformación. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto que cuando las plantitas están enfermas, tienen algún problema, alguna falta de nutriente, las hojas se enrollan sobre sí mismas. No es una deshidratación. En la deshidratación simplemente los tejidos aparecen como flácidos, pero cuando hay una deficiencia de un nutriente en particular, las hojas y las ramas empiezan a enrollarse sobre sí mismas, ¿ya? Eso en cuanto a los síntomas o las manifestaciones que uno puede determinar de manera visual. Ahora también es importante para determinar cuán grave es una carencia de un determinado nutriente, saber de qué tipo de nutriente estamos hablando en cuanto a su capacidad de ser reciclado dentro de una misma planta. ¿A qué me refiero con eso? Un elemento reciclable es un elemento que puede ser relocalizado en una planta y por lo general estos elementos son relocalizados desde partes viejas de la planta que ya han cumplido su función, su ciclo, hacia partes nuevas que si se mantienen, ¿no es cierto?, pueden garantizarle la vida durante un tiempo más largo a la planta. Entonces, por ejemplo, compuestos como el nitrógeno, como el potasio, como el fósforo, pueden ser relocalizados de una hoja a la otra, pero elementos como por ejemplo el boro, el hierro, el calcio, tienden a ser inmóviles con respecto a su ubicación específica en la planta. Entonces, por ejemplo, si ustedes piensan en dónde está el hierro es como quien dice el corazón, ¿no es cierto?, de las moléculas de clorofila. Y este hierro básicamente no puede ser relocalizado sin que esa molécula pierda, ¿no es cierto?, su funcionalidad. Entonces tiene que permanecer ahí, ¿ya? Cuando una planta presenta deficiencias en nutrientes en estos compuestos que se consideran móviles, uno empieza, dime. Una pregunta. Este hierro que no se puede reciclar, ¿cómo hacen las plantas que son caducifolias para... Tienen que volverla a asimilar del medio. Porque básicamente, o sea, La de lo que se descompone en el suelo. claro, entonces tú tienes, ¿no es cierto?, en las plantas que van perdiendo, ¿no es cierto?, el verde a lo largo de las estaciones, eh, deja de funcionar, ¿no es cierto?, la clorofila, se va degradando la clorofila, por eso es que eventualmente las hojas también ya pierden esta tonalidad verde, ¿no es cierto?, porque la clorofila pierde la funcionalidad y tú ya solo visualizas eh, el resultado de la absorción de los otros rayos, ¿no es cierto?, de las otras ondas. Y finalmente la planta lo que hace, ¿no es cierto?, es desencadenar el proceso de senescencia de esas hojas que ya han perdido la funcionalidad de la clorofila. Entonces, estas hojas que caen, básicamente lo que hacen es reciclar al medio el hierro y eventualmente, ¿no es cierto?, el hierro se vuelve a incorporar al sustrato y una vez que empiece nuevamente la primavera, o sea, la planta tiene que volverlo a captar y volverlo a incorporar en los cloroplastos, sintetizar clorofila y nuevamente, ¿no es cierto?, volverlo funcional, si se puede decir. Ya, entonces cuando esta deficiencia se da en elementos que son móviles, nosotros vemos que los síntomas aparecen en hojas viejas. Esto se da porque entonces la planta empieza a tener la
necesidad, ¿no es cierto?, de optimizar lo poco de un nutriente que tiene y entonces va a relocalizar ese nutriente desde las hojas viejas hacia las nuevas y las viejas, ¿no es cierto?, es como que ya se enferman y por eso vemos ahí los síntomas, ¿ya? Cuando en cambio la deficiencia se da en un nutriente que es de tipo inmóvil, vemos los síntomas directamente en donde empieza a haber la carencia. Entonces, si ustedes piensan en una planta ustedes tienen una combinación de hojas jóvenes y hojas viejas, ¿no es cierto? Las hojas viejas ya tienen incorporados estos nutrientes que escasean en sus tejidos, pero los nutrientes, ¿no es cierto?, no están llegando de manera adecuada a las hojas nuevas. Entonces, estas son las que empiezan a expresar los síntomas primero, ¿ya? Entonces, donde en el tipo de hojas que ustedes vean el daño, les va a dar a ustedes también una pista de cuál puede ser el nutriente que está faltando. Entonces, si yo veo, por ejemplo, hojas viejas con síntomas, probablemente puede ser falta de nitrógeno, falta de potasio, falta de fósforo. Si yo veo, por ejemplo, las hojas nuevas con manchas, con puntitos, con necrosis, con... Ay, mi amor. Les voy a... Sí pueden ver mi cámara, ¿no es cierto? Está aquí mi hija y ojalá no les distraiga mucho. Entonces, toda esta combinación, ¿no es cierto?, de manifestaciones, de síntomas. Un cuento de una cabañita que me hicieron por el bebé. Ya, mi amor. Se llama La tumba del faraón. Es de Tintín. Ya, Amalia. Ya. Entonces, tienen ustedes que fijarse, ¿no es cierto?, en cuáles son los síntomas que aparecen, en dónde aparecen, para empezar a entender en dónde están los posibles... espérenme un ratito, ¿ya? Ama, tienes que salir, vamos. Vamos. No. Si te quedas aquí, las reglas de este lugar que son. Esto es una biblioteca. Entonces hacemos silencio, por favor. Toma, te paso el libro de tu cama y te quedas ahí calladita si no te vas afuera con el papá. Entonces coges. Ya te acabaste. ¿Qué ves? ¿Cómo lees rápido? Listo. Adiós. Ya. Silencio, Ana. Perdón, pero hoy es un día de esos medios raros en esta casa. Listo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen deficiencias a nivel del nitrógeno, por ejemplo, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? En este caso, lo que se visualiza cuando empieza a faltar este nutriente en particular es primero, ¿no es cierto?, como el aparecimiento de clorosis, o sea, hay una pérdida del color verde, ¿no es cierto? También los colores así como rojos, púrpuras en las puntas de las hojas empiezan, ¿no es cierto?, a aparecer. Y estas son señales que empiezan a ocurrir sobre todo en tejidos viejos. Además, todo lo que es crecimiento secundario, brotes laterales, ¿no es cierto?, empieza a mermarse, deja la planta, ¿no es cierto?, de crecer a lo ancho, eventualmente puede crecer un poquito a lo alto. Y esto, ¿no es cierto?, les va dando a ustedes pautas, ¿no es cierto?, de que en el ambiente hay una cantidad súper baja de nitrógeno en cualquiera de sus formas. Puede ser nitritos, puede ser nitratos. Entonces, en ese caso, la planta lo que va a hacer es justamente aprovechar de manera mucho más amplia las distintas formas en las que puede captar, ¿no es cierto?, el nitrógeno. Entonces, activan, ¿no es cierto?, las dos maneras de asimilar el nitrógeno, nitritos, nitratos, entonces se activan estos transportadores especiales y poco a poco también va realizando otra serie de adaptaciones metabólicas, ¿no es cierto?, en este caso. Entonces, empiezan, ¿no es cierto?, a reducir
al interior de sus cloroplastos la acumulación de hay un tipo de clorofila, ahorita me olvidé exactamente el nombre, pero hay uno de los dos tipos de clorofila es más rico en nitrógeno. Entonces la planta lo que hace es dejar de acumular esa clorofila y de hecho por eso es que se observa, ¿no es cierto?, la clorosis. Utiliza, ¿no es cierto?, el otro tipo de clorofila que no es tan rico en nitrógeno y para poder seguir realizando, ¿no es cierto?, el proceso de fotosíntesis. También se empiezan a acumular antocianinas que son libres de nitrógeno, que también es justamente lo que se manifiesta, ¿no es cierto?, con esta coloración que va apareciendo en la punta de las hojas, ¿ya? Esto es como quien dice la manera que encuentra la planta para utilizar de manera eficiente el poco nitrógeno que puede conseguir del medio. De ahí, en el caso, por ejemplo, que en el ambiente no haya fósforo, que también es uno de los elementos que la planta necesita asimilar en gran cantidad, ¿no es cierto?, por todo el tema de moléculas de reserva de energía y moléculas constitutivas. La planta, ¿no es cierto?, va empezando a mostrar signos visibles de esta carencia, porque se reduce completamente el crecimiento. Entonces las plantas, como ustedes pueden ver aquí, que crecen en medios pobres en fósforo, son plantas de un tamaño muchísimo más reducido con respecto a plantas que se encuentran en condiciones normales. Y esto básicamente ocurre porque, por ejemplo, el fósforo es uno de los compuestos de más difícil adquisición desde el suelo. Es un compuesto que es muy insoluble y que tiende a estar inmóvil en el suelo. No es un compuesto que puede en el mismo suelo traslocarse de manera fácil, entonces a la planta le cuesta mucho adquirirlo y le cuesta mucho incorporarlo en su interior, ¿ya? Esta falta de crecimiento se ve a varios niveles. El tamaño en general es la primera manifestación, pero también, por ejemplo, en el caso de los tallos se ven todavía más delgados, otra vez no hay crecimiento lateral, casi no hay floración. Las hojas, ¿no es cierto?, que son más pequeñas, empiezan a caerse y la planta, ¿no es cierto?, tiene justamente, ya, pero ándate, chao, mamá. Tiene visualmente, ¿no es cierto?, esta coloración púrpura en la punta de las hojas y finalmente, ¿no es cierto?, hay una clorosis completa al final. Cuando las plantas están creciendo en un medio donde hay una deficiencia en potasio, esto para la planta es algo muy, muy crítico. Si ustedes se acuerdan de lo que hemos estado viendo el día de ayer y en las clases pasadas del potasio, es esencial para mantener, ¿no es cierto?, estos gradientes de concentración, estos gradientes de cargas eléctricas y también gradientes, ¿no es cierto?, sí, gradientes de concentración a ambos lados de la membrana. Le ayuda a la planta justamente, por ejemplo, a mantener la turgencia en las células, que no se vean marchiteas. Vimos ayer también que es un compuesto importante, ¿no es cierto?, en el proceso de tolerancia de ciertos tipos de estrés y también tiene la capacidad de regular la actividad enzimática. Entonces, todos estos procesos se van a ver afectados en el momento en que el potasio empieza a faltar dentro o sea, empieza a faltar en el medio. Entonces, poco a poco las plantas empiezan a crecer, ¿no es cierto?, menos fácilmente, más lentamente. También, ¿no es cierto?, esto se evidencia porque los entrenudos en el tallo empiezan a ser mucho más pequeños y cuando hay una deficiencia en potasio, son principalmente los bordes, los márgenes de las hojas en donde ustedes pueden visualizar, ¿no es cierto?, esta deficiencia. Entonces, los bordes empiezan a verse necróticos, se va muriendo el tejido y hay
grado muy, muy leve de clorosis, pero no es tan evidente como la necrosis. La deficiencia en azufre también es importante para la planta y aquí hay una cosa muy curiosa que tiene que ver sobre todo con el ciclo, ¿no es cierto?, del azufre en el ambiente en general. Entonces hay ambientes que son pobres en azufre, como justamente los ambientes de aire puro. Entonces, el aire puro en realidad para las plantas puede implicar un problema porque por la composición misma del aire hay ya una deficiencia en azufre. Y esta deficiencia se ve justamente a manera de estas pequeñas manchas, ¿no es cierto?, de clorosis, o sea, de ausencia de clorofila en toda la hoja. Ya no es solamente en las venas, no es solamente en los bordes, sino son manchas distribuidas a lo largo de toda la lámina foliar. Y también hay una deficiencia en crecimiento en las plantas cuando hay justamente bajas concentraciones de azufre en el ambiente. El magnesio, yo les había mencionado, ¿no es cierto? Es uno de los elementos que se consideran micronutrientes, no están presentes en concentraciones muy, muy grandes en el tejido vegetal, pero su carencia tiene consecuencias súper graves a nivel de los procesos de fotosíntesis y del transporte del carbono mismo en la planta. Entonces, en estos casos, cuando hay deficiencia en magnesio, las hojas, por ejemplo, empiezan a enrollarse, ya no hay incorporación suficiente de carbono, la masa, o sea, la biomasa empieza a perder, como quien dice, calidad. Ahí en estos casos, por ejemplo, las plantas empiezan a bajar su producción de semillas, de estructuras reproductivas, porque no hay recursos suficientes para producir semillas. Entonces, en el eventual caso de una posible fertilización, esos óvulos finalmente se abortan y no se producen semillas. También en estos casos, las hojas enrolladas, cuando hay ausencia de magnesio, también presentan clorosis y en los bordes no se observa necrosis, pero eventualmente se va acentuando lo que ustedes ven de manera ligera aquí, que es justamente un enrojecimiento, ¿ya? Esto a la final, ya pensando en que la planta es parte de un paisaje, es grave a nivel de la cadena trófica porque cuando hay carencia de magnesio en las plantas, el magnesio es un compuesto que, por ejemplo, los herbívoros adquieren solamente a partir de del consumo, ¿no es cierto?, de las plantas. Entonces, la carencia de magnesio en las plantas se traduce en una carencia de magnesio en los animales y eventualmente, ¿no es cierto?, si estos animales son vacas, esta carencia de magnesio también en la carne, ¿no es cierto?, que proviene de esas vacas, se traduce en una carencia de magnesio, por ejemplo, en los humanos que consumen esas vacas. Entonces, la carencia de magnesio es una de las deficiencias que tiene consecuencias a lo largo de una cadena trófica entera, por ejemplo. Cuando en el ambiente hay una concentración inadecuada de calcio, esto, por ejemplo, para las plantas tiene consecuencias directas en la estructura de la pared celular y como la pared celular se ve afectada, eventualmente esto degenera en muerte celular. Entonces, yo les he puesto aquí una fotito, ¿no es cierto?, de unos frutos, de unos tomates, unas manzanas, en donde la falta de calcio va justamente provocando la necrosis, la muerte del tejido, porque la pared celular ya no tiene su funcionalidad, se va degenerando y entonces las células van perdiendo un poco la protección, ¿no es cierto?, que les brinda la pared celular y eventualmente se van muriendo. Entonces, esta carencia de calcio se puede visualizar como justamente necrosis en las puntas, no solamente de las hojas, pero también se puede visualizar a nivel de las puntas de las raíces.
También los brotes, ¿no es cierto? El crecimiento lateral se ve detenido, ya definitivamente no hay crecimiento secundario, y en este caso esta necrosis se evidencia como la pudrición completa de estructuras, de flores, de frutos, y solamente subsisten por cierto tiempo las estructuras vegetativas, los tallos, las hojas, pero eventualmente si el nivel de calcio no se recupera en el medio, entonces la planta completa muere. Nos falta un poquito. Ya, eso en cuanto a lo que normalmente consideramos macronutrientes. Cuando los micronutrientes faltan, también hay consecuencias graves para las plantas. Yo les había dicho, ¿no es cierto?, en un inicio, que si bien estos son compuestos que están presentes en cantidades muy, muy, muy pequeñas en el medio, son esenciales para algunos procesos metabólicos de las plantas. Entonces, de esto lo que podemos inferir es que los micronutrientes, por la concentración en la que están presentes, tienen unos rangos de concentración óptimos que son súper estrechos para la planta. La planta tiene que mantenerse siempre en cuanto a micronutrientes en unos niveles de concentración muy precisos, muy óptimos, para que no haya problemas o por la deficiencia en nutrientes o por el exceso en nutrientes. Entonces, por ejemplo, en el caso de compuestos como el hierro, como el manganeso, ¿no es cierto? Estos son necesarios para producir clorofila. Entonces, la carencia de cualquiera de estos dos, por ejemplo, se evidencia como una clorosis general de toda la planta. También, por ejemplo, en el caso del cobre. El cobre es importante para todos los procesos de acumulación de energía en la célula, también es importante en la cadena transportadora de electrones, ¿no es cierto? Tanto de la fotosíntesis como de la respiración celular. Por eso hemos hablado de esos dos procesos metabólicos a lo largo de esta unidad. Entonces, cuando el cobre no está presente de manera óptima, en concentraciones óptimas en el ambiente, ¿no es cierto? La respiración y la fotosíntesis se ven afectadas, y entonces se ve que en las hojas empieza a aparecer amarillamiento, ¿no es cierto? Hay clorosis en un inicio, pero esta regenera rápidamente en necrosis porque no hay energía suficiente para mantener al tejido. El zinc, por ejemplo, es otro compuesto que se necesita que esté presente en el medio en una cantidad adecuada, y cuando este compuesto falta, lo que se evidencia es justamente lo que ustedes pueden ver aquí en esta fotito. No son plantas sembradas en distintas épocas, asumiendo que estas son más viejas y estas son más jóvenes. Son plantas sembradas al mismo tiempo, pero aquí hay una deficiencia en zinc y entonces estos individuos presentan enanismo, ¿ya? Entonces tienen hojas. ¿Ah? ¿Alguien me dijo algo? Bueno, en este caso, entonces, ustedes tienen individuos con tallos más cortos, hojas más pequeñitas, ¿no es cierto? Porque el crecimiento no se puede dar de manera normal. Entonces, si es que la planta no puede activar vías metabólicas alternativas para suplir la falta de estos micronutrientes, o de alguna manera reciclar, ¿no es cierto?, los micronutrientes, por ejemplo, relocalizándolos de las partes viejas a las partes nuevas, la planta entra en problemas, ¿no es cierto?, y puede llegar a simplemente evidenciar muerte celular, ¿no es cierto?, y muerte de todo el organismo al final. Ahora, con los micronutrientes, no solamente la falta es un problema, pero también, ¿no es cierto?, cuando están presentes en exceso, la planta empieza a manifestar síntomas, pero ya de la toxicidad, ¿no es cierto?, de estos mismos compuestos. Y esto se puede evidenciar de distintas maneras dependiendo del nutriente en particular. Creo que tengo unas pocas, sí,
unas pocas diapositivas más. En el caso de los micronutrientes, las deficiencias de estos compuestos también tienen consecuencias a gran escala, ¿no es cierto?, a nivel ecológico. Entonces, por ejemplo, la deficiencia de hierro en los suelos, que se traduce, ¿no es cierto?, en un problema para la vegetación que está creciendo en estos lugares pobres de hierro, tiene consecuencias, por ejemplo, para la salud humana. Entonces, en lugares en donde el hierro no está presente en concentraciones adecuadas para producir materia vegetal con niveles óptimos de hierro, la población, ¿no es cierto?, que se alimenta de toda esta materia vegetal, por ejemplo, empieza a manifestar de manera mucho más frecuente y mucho más acentuada anemia, ¿ya? Pasa exactamente lo mismo con el zinc. En lugares en donde la vegetación no tiene un suplemento adecuado de zinc, la gente que se alimenta o que sobrevive gracias a esta vegetación, ¿no es cierto?, que incorpora toda esta vegetación con deficiencia de zinc en su metabolismo, también ve, por ejemplo, su sistema inmune comprometido, ¿ya? Entonces, justamente por estas razones es que nosotros estamos, los seres humanos, constantemente vistos en la necesidad de tratar de encontrar plantas que por manipulación genética o por selección de cultivos, ¿no es cierto?, puedan activar vías alternativas o puedan reciclar mejor estos compuestos dentro de su metabolismo para utilizarlos de manera más óptima, porque a la larga estas deficiencias también tienen consecuencias sobre, ¿no es cierto?, nuestra dieta, sobre nuestra salud en general. Entonces, en el caso del hierro, como yo ya les había mencionado hace un ratito, la deficiencia de hierro se manifiesta directamente como una clorosis. El hierro, yo les había indicado, es de los compuestos que no se mueve mucho dentro de la planta. O sea, es relocalizado, ¿no es cierto? Es absorbido desde el suelo, del suelo pasa directamente a los tejidos, ¿no es cierto?, blanco o a los tejidos sumidero y se queda ahí. No es fácilmente reciclado dentro de la planta y entonces cuando hay una ausencia de hierro, la clorosis es una clorosis general que uno puede visualizar, ¿no es cierto?, a nivel de las hojas. Aquí ustedes pueden ver solamente las células que corresponden, como quien dice, a las células acompañantes de los tejidos vasculares, ¿no es cierto?, las que están alrededor de las venitas. Es en donde todavía se concentra un poco del hierro, pero el resto del tejido ha perdido la funcionalidad de la clorofila. En el caso del zinc, como les mencioné hace un ratito, ¿no es cierto?, cuando el zinc está, cuando es un medio deficiente en zinc, también visualizamos clorosis. Lo que más se visualiza sobre todo es enanismo, ¿no es cierto?, y eventualmente la muerte de las plantas que crecen, ¿no es cierto?, en estos ambientes pobres de zinc. Y en realidad en la actualidad se está convirtiendo en un problema muy, muy grande para la humanidad porque se estima que más o menos el 50% de los suelos agrícolas tienen una deficiencia de zinc en el mundo. Y entonces es uno de los nutrientes que se han identificado como de los más críticos en cuanto a su concentración con respecto a los cultivos. Y para los seres humanos esto tiene consecuencias bastante graves porque más o menos 800,000 muertes infantiles que hay en el mundo se han asociado justamente a dietas deficientes en zinc, porque son niños que nacen con el sistema inmunológico debilitado. Y con eso terminamos el tema de los nutrientes. Ustedes tuvieron la presentación de sus dos compañeras, de Isabela y Gabriela, que complementa de buena manera, ¿no es cierto?, este tema de interacción con organismos que ayudan justamente a la captación de nutrientes en las plantas. Entonces, para el próximo día martes, vamos a tener una pequeña evaluación de este capítulo, ¿ya? Ahorita tomémonos 5 minutos y regresamos con la presentación de Jocelyn y de Estefanía, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta antes de irnos a la pausa, como dicen en la tele? Prisi, una pregunta. ¿La clorosis puede terminar en necrosis o solo ya
Claro, pero son dos procesos que están como interactuando entre ellos. O sea, tú en la clorosis lo que evidencias es la pérdida de la funcionalidad de la clorofila, ¿ya? Eventualmente, si es que tú ves el proceso de fotosíntesis interrumpido, ¿qué es lo que ves? Ya no tienes producción, ¿no es cierto?, de energía y no tienes producción de sucrosa al final. Y la sucrosa es la que permite, ¿no es cierto?, como quien dice, seguir sintetizando compuestos carbonados por un lado y por el otro provisión de energía, ¿no es cierto?, para la respiración celular, para otros procesos metabólicos. Entonces, no es una relación así tan estrecha como que primero sufro clorosis y luego me necroso y me muero, sino que los dos procesos están como interrelacionados. Eventualmente, ¿qué es lo que pasa en una plantita? Que una planta está compuesta por células, ¿no es cierto? Entonces, si unas células se mueren por el proceso de respiración celular, por los procesos, ¿no es cierto?, de metabolismo, tú puedes volver a generar células nuevas para ir reponiendo esas células que se van muriendo. Pero si tú ya tienes clorosis y no hay fotosíntesis, tampoco hay un proceso de regeneración celular continuo, entonces sí están relacionadas, pero no es como una secuencia, ¿no es cierto?, de cosas que van sucediendo, sino que son procesos que se dan a la par. ¿Ya? Ya, Pristy, gracias. Ya. ¿Tienen alguna otra duda? Sí, Sí, ayer nos dijiste, ¿Quién está hablando? se podría, Franco, se Dime. podría decir que los elementos que son, o sea, los elementos inmóviles son los que requieren más inversión de energía para absorber por la planta. Podría ser, o sea, si es que estás hablando un poco desde el punto de vista de eficiencia, ¿no es cierto? Cuando un elemento es móvil, la planta puede justamente tratar de, como quien dice, reciclarlo, que es lo que habíamos hablado hace un ratito, ¿no es cierto? Moverlo de partes que están viejas y que la planta puede sacrificar para mantener los tejidos más jóvenes. Entonces, sí, por ahí pensaría yo que eventualmente cuando tienes una deficiencia en los nutrientes que son inmóviles, puede ser más costoso, pero no necesariamente es más letal. Tal vez le cueste a la planta, ¿no es cierto?, recuperarse un poquito más lento o con una inversión más grande de energía de estas carencias. Pero, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, del potasio, que sí son móviles, del nitrógeno y del fósforo, que son móviles dentro de la planta, cuando hay carencia de estos dos nutrientes, las consecuencias son graves para la planta. No sé si te contesté. Sí, Ya, gracias, profe. ya. Démonos 5 minutos. Ahorita son 9:57. Nos vemos 9:05 ya.
Sí, sí, sí. Ya. ¿Y quién empieza? ¿Empiezas tú o empieza Estefanía? Sí, empiezo yo hablando en la presentación. Ya, o sea, están las Hasta que dos en se una corte sola ya yo ya hablo. presentación. Sí, profe. Ya, Sí, Pris, está todo unido. ya, buenazo. Ahí sí ven la presentación. Sí, ya, Sí. listo. Entonces, pero no se oye nada. Uy, Tengo que darle play. creo que sí. Porque cuando yo les uní y le volví a descargar de lo que le mandé, sí se escuchaba. A ver, alguno de ustedes tiene abierto el micrófono? Solo déjenme ver quién es y le callo. Ya. No está con audio, verás. Mm, O sea, si quieres, anda hablando. Y me dices cuándo pasar. Me dices siguiente, siguiente, siguiente. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a explicar sobre el capítulo 6 que trata sobre las interacciones que existen entre plantas. Ya, la siguiente, por favor. Ya. Ahí está. Ya, entonces, como introducción tenemos que existen factores, por ejemplo, como los que ya vimos en capítulos anteriores, que son factores ambientales, físicos y químicos que afectan afectan el rendimiento de una planta. Sin embargo, un factor que es también importante es las interacciones que existen entre planta y planta, ya que estas interacciones van a dar forma al entorno de las plantas. Entonces, cuando existen estos efectos de planta a planta, no, cuando existen estas interacciones de planta y planta, van a surgir algunos tipos de efectos. Pueden haber efectos positivos de estas interacciones, lo que ocurrirá una facilitación, es decir, que habrá un beneficio entre estas interacciones de la planta. También habrá un efecto neutral y un efecto negativo. Entonces, en el efecto negativo se ve que existe competencia y, por ejemplo, generalmente cuando hay competencia, no, profe, la anterior. Ya. Ya. Cuando existe competencia, se puede ver que siempre va a haber un mejor competidor que otro. Entonces, cuando hay competencia, puede haber por dos razones. Una, porque las especies están compitiendo por el mismo recurso, que en este caso puede ser los nutrientes del suelo, el agua o la luz, como es el ejemplo de la competencia que hay entre las plantas del sotobosque y las plantas del dosel, que compiten por la luz. Y también puede haber alelopatía, en donde una planta a través de un compuesto químico que va a producir esta planta puede inhibir el crecimiento o la reproducción de otra. Ya, profe, la siguiente. Ya. Entonces, con todo esto que vemos de la competencia, surge una pregunta. ¿Cuál es la especie que ganará la competencia? Entonces, los estudios que han hecho a corto plazo
han visto que, por ejemplo, la competencia va a depender de un solo factor y este factor va a ser las tasas de adquisición de recursos y crecimiento. Pero cuando también ven la competencia a un largo plazo, va a estar influenciado por todos estos factores. Entonces, lo que dice aquí es que la competencia va a depender de la escala de tiempo del estudio. Ya, profe, la siguiente. Entonces, por ejemplo, los ecólogos, las personas que tratan de entender y explicar esto, utilizan diferentes esquemas en donde representan estas estrategias ecológicas que tienen las plantas para poder así entender más o menos cómo es que estas plantas interactúan y también están compitiendo. Entonces, estos esquemas tienen la principal función de organizar a las especies en categoría de acuerdo con sus atributos ecológicos y también estas plantas, o sea, estos esquemas lo que reflejan es cuáles mecanismos utilizan las plantas en diferentes ambientes. Entonces, es así que se han visto dos tipos de esquemas, uno que es el de Rancouillet, que es este de aquí, en donde, por ejemplo, indican, por ejemplo, que, por ejemplo, en la planta A, vamos a ver que son fanerofitas. Y esto se refiere a que estas plantas van a tener, no sé si ven en la parte, en la planta A hay unos puntitos negros. Entonces esos puntitos negros van a ser las yemas que van a sobrevivir después de un ambiente extremo. Entonces las fanerofitas se caracterizan por tener estas yemas súper arriba. En cambio, las gaméfitas, que es la B y la C, tienen casi tienen mucho más abajo, tienen casi en la superficie del suelo. Pero la diferencia entre la B y la C, que son gaméfitas, es que las yemas de la B van a estar muchísimo más cercanas al suelo. Y es lo que les decía antes, que las fanerofitas son las yemas sobrevivientes que se encuentran en tallos geotrópicamente negativos y que se van a proyectar en el aire. Y ya. ¿Le puede pasar a la siguiente? Por favor. Ya. Entonces, otra clasificación son las hemicriptofitas, que son la T. Las yemas sobrevivientes se van a encontrar ya en la superficie del suelo. Como se puede ver aquí, lo que señala la flecha, el puntito negro que está ahí en la planta D. Y también existen las criptófitas, que en cambio las yemas que van a sobrevivir van a estar en cambio enterradas debajo del suelo y a una distancia de la superficie que varía entre las especies. Entonces, estas yemas sobrevivientes pueden estar a manera de bulbo o tubérculo también. Y las terófitas generalmente son plantas que están expuestas a ambientes muy extremos y por lo tanto estas plantas han desarrollado que la semilla es la única que sobrevive después de todo este tiempo que les pasa a las plantas. Ya. Entonces, profe, no sé qué pasó. Creo que tienes puesto una animación ahí y desaparece. Sí. Ya. El anterior, profe. Ahí. Ya. Sí. Sí.
Entonces, como ya les dije, existen dos tipos de esquemas. Un esquema que es el que acabamos de ver recién, en donde clasifica, o sea, varias estrategias que tiene la planta. Y en cambio, esta es el modelo de triángulo de CSR. Entonces, la persona que hizo esto identificó a dos factores que van a influir en que las especies pueden ser competidoras, ruderales o tolerantes al estrés. Por ejemplo, estos dos factores pueden ser el estrés y la perturbación. El estrés va a estar influenciado por factores como los nutrientes, la luz, el agua. En cambio, la perturbación va a estar más influenciada por factores como las actividades antropogénicas, la herbivoría, la depredación y también los patógenos. Entonces, depende de qué nivel de estrés o de perturbación a la que la planta esté expuesta, las plantas estén expuestas, las plantas pueden, o sea, depende de qué niveles de estrés o de perturbación, pueden ser competitivas, ruderales o tolerantes al estrés. Ya, profe, la siguiente. ¿Esa? Sí, Ya. ya. Entonces, cuando existen las plantas que son competitivas, desarrollan mecanismos que les permiten, por ejemplo, sobrevivir a estas condiciones. Generalmente estas plantas tienen crecimientos altos y también producen pocas semillas y también están en ambientes que que no tienen ni estrés ni perturbaciones. Y también están en suelos que son ricos en nutrientes. En cambio, que son tolerantes al estrés desarrollan mecanismos que les ayudan a evitar la herbivoría, como es este caso de producir espinas y también el crecimiento vegetativo y el reproductivo es mucho más bajo. En cambio, las especies ruderales van a tener una capacidad de producir bastantes semillas porque van a estar expuestas a un ambiente un ambiente de mucha perturbación, como es las actividades antropogénicas. También, aparte, otro mecanismo que ellas van a tener es que van a tener un crecimiento alto, o sea, un crecimiento vegetativo alto. Ya, profe, la siguiente. Ya, entonces, en este capítulo también menciona que hay, o sea, como ya vimos en estos esquemas, también que tratan de explicar cuáles son los mecanismos que las plantas tienen ante diferentes factores ambientales. Pero también dice que se debe de tomar en cuenta otras dimensiones que sean cuantificables y medibles. Entonces, lo que ellos dicen más o menos es que hay una dimensión que ellos toman en cuenta que se llama Leaf Economic Spectrum. En español no sé si es espectro de economía de la hoja, pero lo que ellos toman en cuenta es que, por ejemplo, cuando toman estos 4 factores que están en los círculos: la masa de la hoja por área, la vida útil de la hoja, la concentración de nitrógeno y la fotosíntesis. Entonces, cuando una planta tiene un bajo LMA, o sea, una baja masa de hoja por área, lo que va a tener es que las consecuencias de tener un bajo LMA va a ser que la vida útil de la hoja sea mucho más corta
tenga mayor concentración de nitrógeno y también exista una mayor fotosíntesis. En cambio, cuando las plantas tienen una alta masa de hoja por área, en cambio va a ser todo lo contrario. La vida útil de la hoja va a ser más larga, va a tener menos concentraciones de nutrientes y también la fotosíntesis va a ser menor. Entonces, ellos dicen que es importante en ecología de las plantas tomar en cuenta varios factores que van a permitir explicar cómo y cuáles son las interacciones que van a tener las plantas. Ya, profe, la siguiente. Ya. Ya. ¿Le puede poner a la... Ya. Entonces, también hay otra dimensión que debe ser tomada en cuenta y esta es el tamaño de la semilla. Y esta se refiere más o menos a cuánto una planta puede producir, cuántas semillas puede producir y también cómo estas o cuánto es la capacidad de estas semillas para establecerse a pesar de que estén en situaciones de peligro. Ya, profe, la siguiente. Ay, perdón. Ya no se preocupe. Ahí. Sí, la siguiente, profe. Ya. Ya. Entonces, han desarrollado también varias teorías de cómo son estos mecanismos que las plantas tienen para competir. Ya, profe, la siguiente. Ya, entonces una dice que, por ejemplo, las plantas que tienen crecimiento rápido van a tener una adquisición rápida de recursos, por lo que van a dominar el espacio, un espacio que esté disponible. O sea, estas plantas, al tener este crecimiento súper rápido, lo que van a hacer es que crecen mucho antes que otras plantas y eso hace que tengan los recursos. Entonces, esto se refiere a que estas plantas pueden ser también unos competidores efectivos o existen también otras plantas que van a aprovechar los recursos, pero a un nivel inferior a los requeridos por otras especies. Y esto también hará que las plantas sean mejor competitivas para ese recurso. Ya la siguiente, profe. Ya. Sin embargo, también, o sea, aparte de lo que les acabé de mencionar, se ve que, por ejemplo, o sea, pueden haber dos opciones. La anterior, ya. Pueden haber dos opciones. Una, cuando, por ejemplo, cuando las plantas están compitiendo por un recurso que es limitado, un competidor puede ser efectivo cuando podría desarrollar estas dos opciones que están acá. Una es reduciendo los recursos a un nivel bajo, como ya les expliqué antes, y otra es tolerando los niveles bajos de recursos. Entonces, lo que ellos también dicen es que cada mecanismo o cada estrategia ecológica también va a tener una compensación ecológica. Por ejemplo, el desarrollo de brotes que también pueden captar luz y de esa manera se compensa se compensa más o menos con lo que ellos están compitiendo. Ya, profe, la siguiente. Entonces, existen algunos mecanismos por los cuales las plantas perciben la presencia de los vecinos o la presencia de otras plantas. Una es, por ejemplo, cuando existen azúcares solubles y, por ejemplo, cuando las plantas pueden detectar la cantidad de azúcares solubles que es mediada por la fotosíntesis. Entonces, si una planta no está recibiendo
mucha luz, entonces va a producir menos azúcares y esto va a ser detectada por otra planta. Otra también puede ser por los criptocromos y los fitocromos. Entonces estos pigmentos van a dar una señal a la planta. Por ejemplo, cuando una planta está puede detectar sombra a través de la intensidad por ejemplo, en el caso de los fitocromos que absorben el rojo lejano. Entonces, las plantas van a sentir la intensidad o van a ver si es que hay sombra o no. Entonces, si es que hay sombra, van a tratar o sea, si es que hay sombra o no hay sombra, van a tratar de crecer o no crecer. Y esto es mediado por la capacidad de estos fitocromos y criptocromos. Ya, profe, la siguiente. Entonces, aquí lo que se puede ver es que, por ejemplo, el índice de área de la hoja, mientras más pequeña es, por ejemplo, el triángulo, el cuadrado y el puntito rojo que está aquí, son diferentes longitudes de onda. Entonces, se ve que a una menor área de la hoja, estas longitudes de onda son más homogéneas. En cambio, mientras cuando la área de la hoja va siendo mucho más grande, estas longitudes de ondas van a ser como que más dispersas. Y esto se ve también en el nivel de irradiancia, porque, no. Entonces, en el cuadro B, también tenemos que, por ejemplo, las plantas van a detectar la sombra o también los niveles de irradiancia. Entonces, lo que hicieron aquí es poner el que dice clear filter, es como que pusieron a las plantas y les pusieron agua destilada para que así los rayos caigan directamente. Y en cambio el FR, la barra de color celeste, pusieron un compuesto, un sulfato de cobre que absorbe el rojo lejano. Entonces lo que se puede ver es que, por ejemplo, cuando hay mayor irradiancia, como es en el caso de la barra blanquita, lo que van a hacer estas plantas es que van a producir una mayor elongación del tallo. Ya, profe, la siguiente. Ya, entonces otra cosa que también pueden detectar las plantas es el microclima. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que en la fecha de septiembre, en el cuadro A y en el cuadro B, va a haber una disminución de temperatura. Y esto se debe a que, por ejemplo, cuando las plantas están... La anterior, profe. Ya. Es que se La está anterior. Sí. los dos. Ya. Ya. Entonces, las plantas cuando están con, por ejemplo, las plantas cuando están alrededor de otras plantas, el aire o el microclima de esa planta va a cambiar. Entonces, siendo así que estas plantas van a ser más propensas a las heladas. Y esto es lo que se ve, por ejemplo, en el mes de septiembre, donde decía que empieza la primavera, esta temperatura va a bajar drásticamente. Los círculos que vemos ahí, que son blanquitos, dicen que es cuando la planta está sola, y en cambio cuando la planta está o sea, en el experimento cuando está con más plantitas, está representada con los puntos negros. Entonces lo que dice es que cuando las plantas están alrededor de otras plantas van a tener una temperatura
mucho más baja de la que se espera cuando las plantas estén aisladas o solas. Ya, pero fue la siguiente. Ya, entonces también otro factor que es importante también es las raíces. Entonces, la comunicación entre raíces. Entonces, este estudio dice que entre Aplopapus ericoides y Aplopapus venetus, entre las dos son especies nativas y entre las dos van a eliminar una especie que es introducida o que es invasiva. Entonces, lo que hacen estas plantas es aumentar las raíces laterales, como se puede ver aquí. Por ejemplo, a una profundidad de unos 10 o 20 centímetros sobre la superficie. Entonces, estas dos plantas van a comunicarse y van a aumentar estas raíces laterales para que así eliminen a esta planta que es invasiva y de esa manera, o sea, la elimina. Y eso se puede ver en este cuadro. Ya, profe, la siguiente. Ya, hay otros rasgos que también influyen en la capacidad competitiva de las plantas. Ya, profe, ya. Entonces, a ver, ya. Entonces, también dice que aquí vieron cuánta capacidad tiene de las plantas de producir biomasa. Entonces, a partir de la tasa de crecimiento. Entonces, las plantas que... La anterior, profe. Las plantas que... ya. Entonces, las plantas que tienen una tasa de crecimiento relativa alta van a producir más biomasa que las plantas que tienen un crecimiento relativo bajo. Y esto se puede ver, por ejemplo, el círculo representa una planta que tiene capacidad de crecimiento alto y a pesar de que esta planta esté expuesta en un ambiente pobre, igual va a producir mucha más biomasa que las otras plantas que tienen crecimientos más bajos. También en el cuadro de abajo se puede ver que igual las plantas que tienen un crecimiento relativo alto van a tener y que estén expuestas en un ambiente que tenga nutrientes, van a producir muchísima más biomasa que cuando también no estén expuestas a un ambiente con pocos nutrientes. Ya, profe, la siguiente. Otro mecanismo que también influye, por ejemplo, es en este experimento. En el caso de aquí pusieron a esta planta que es A. desertorum y A. spicatum. Entonces va a existir una competencia entre A. tridentata y entre A. spicatum con A. tridentata. Entonces lo que se vio aquí, por ejemplo, que cuando pusieron estas dos plantas juntas, A. desertorum y A. tridentata, la planta A. tridentata no pudo absorber mucho fósforo inorgánico, ya que la planta que A. desertorum tiene la capacidad de hacer crecer sus raíces de una manera muy densa. En cambio, cuando existe competencia entre A. tridentata y A. spicatum, A. tridentata puede absorber más fósforo inorgánico
ya que Aes picatum no tiene tanta capacidad de producir una densidad tan grande como de raíces tan grande como la Aes septor. Y ya, profe. Pris, ¿puedes habilitarme para compartirles la pantalla? Porque esa ya es mi parte. Lo que pasa es que aquí mis perritos ladran por todo y no me van a escuchar. Ya. Entonces, ¿quieres compartir tu pantalla? Ok. Y Pris, porfa. Porque ya está pregrabado en mis diapositivas. Ya. Pero pon compartir pantalla y a mí me sale un cosito para aceptarte. A ver. Dejo de compartir mi pantalla. Pues, Ya. ahí va. Ya, ahí sí ya ven las diapositivas. ¿Sí? Sí, Tefi, sí se ve. Ya, chévere, entonces ya les comparto. Bueno, yo les voy a hablar ahorita sobre los rasgos asociados a competencia por recursos específicos. Básicamente, dentro de lo que son los nutrientes, se ha visto que los rasgos que son más consistentes asociados con el éxito de competencia en cada una de las plantas, en varios experimentos ha tenido relación con la asignación a la biomasa radicular y la baja tasa de crecimiento relativo. Esto quiere decir que la alta asignación a las raíces es un rasgo que se correlaciona fuertemente con el uso de nitrógeno. También se ha observado que tasas bajas de crecimiento relativo reducen la tasa de pérdida y mejora rangos de tolerancia de la especie. Las plantas y sus asociaciones micorrízicas en situaciones nutricionales específicas a menudo suelen brindar la capacidad de aprovechar fuentes de nutrientes que no están disponibles para otras especies. Entonces, básicamente estas asociaciones micorrízicas le permiten a la planta tener una obtención extra de nutrientes. Asimismo, esta asociación le permite el acceso al nitrógeno que ha sido inmovilizado por taninos. Estos taninos son unas sustancias que prácticamente son liberadas por las hojas de las plantas que no pueden asimilar ciertos componentes que están en el suelo que tienen nitrógeno. Entonces, básicamente esta asociación le permite a la especie obtener nitrógeno a partir de sustancias que no están aptas para especies que son carentes de estos rasgos, es decir, que no tienen esta capacidad ni esta asociación micorrízica. Bueno, en este caso podemos observar la imagen en la cual se demuestra que la causa más probable de reducción de nutrientes por especies en suelos infértiles es la inmovilización de nutrientes debido a la baja concentración de los mismos y altas concentraciones de taninos, los cuales pertenecen a especies que están adaptadas a suelos infértiles. Prácticamente lo que vemos en esta imagen es el resultado de experimentaciones en las cuales se pusieron a diferentes concentraciones de nitrógeno diferentes cultivos. Son dos especies analizadas de hierbas, que es Agrostis y Schizachyrium. Básicamente lo que hicieron fue hacer monocultivos de cada una de estas especies y cultivos mixtos para ver cómo reaccionaba cada una de ellas. Entonces, si podemos darnos cuenta, básicamente Schizachyrium tiene menor tasa de crecimiento de asimilación de nutrientes que Agrostis. Entonces, cuando la hierba Agrostis está creciendo como monocultivo, tiende a obtener mayor cantidad de nutrientes. Asimismo, cuando ambas están creciendo juntas en un cultivo mixto, Agrostis pierde esa capacidad de obtener diferentes nutrientes en mayor cantidad. Esto se debe a que la hojarasca de estas plantas se descompone muy lentamente, lo que lleva a tasas de mineralización netas lentas, como podemos observar ahí en estos resultados. Además de esto, se genera una gran proporción de la basura a través de las raíces, que típicamente tienen menores concentraciones de nutrientes en los tejidos, a diferencia de los otros de la planta como son las hojas. Estos nutrientes se dispersan por todo el suelo, de modo que la zona de inmovilización de nutrientes coincide con la zona de consumo. Por lo tanto, lo que se quiere demostrar en esta imagen es que
Agrostis tiene la capacidad de obtener nutrientes que están regados por el suelo, que pueden considerarse basura cuando crece solo. Entonces, en este caso, cuando Agrostis tiene algún tipo de asociación con alguna otra planta, pierde esa capacidad. Una de las preguntas que encontramos en este capítulo, que es de alta importancia, es cómo es posible que tantas especies coexistan en hábitats cuya competencia por nutrientes es tan alta. Entonces, prácticamente se ha visto que existen algunos rasgos de raíces especializadas. En este caso, las raíces proteoides son las que más se nombran. Las raíces proteoides también son conocidas como raíces en forma de racimo. Podemos observar una imagen aquí. Estas permiten que ciertas especies tomen nutrientes como el fósforo y el nitrógeno que no está disponible para otras especies. Es algo así como lo que les estaba explicando en la diapositiva anterior. Entonces, aunque las especies difieren en preferencia por las formas del fósforo o del nitrógeno que pueden adquirir, se ha visto que la mayoría tienen la capacidad fisiológica de aprovechar todas las formas solubles. Sin embargo, hay ciertos aleloquímicos que inhiben la nitrificación en las plantas. Entonces, lo que hacen las especies es adaptar y ajustar sus capacidades en cuanto a la asimilación, ya que, por ejemplo, el amonio es mucho menos móvil que el nitrato, por lo tanto, si es que una especie está en un sitio en donde el amonio es bastante abundante, deberá evidentemente tener asociaciones o tener ciertas características o rasgos que le permitan obtener estos nutrientes. Una de las asociaciones más importantes en este caso son las ectomicorrizas y también las micorrizas ericoides, ya que ambas pueden ayudar a la planta a descomponer proteínas que tengan componentes nitrogenados de un modo indirecto, volviéndolo realmente un nutriente disponible para la planta que le permita crecer adecuadamente. Algo que tengo que aclarar también es que un alelo químico es un compuesto químico que va a ser liberado por una planta que tiene efectos en el comportamiento y en la fisiología de cada especie que los libere. Estos efectos pueden ser negativos o beneficiosos dependiendo del organismo. Bueno, en cuanto a la asimilación del agua, se ha visto que cuanto menor sea el potencial hídrico de una especie, o sea, el potencial hídrico que pueda tolerar una especie, menor será el nivel al cual puede reducir la humedad del suelo. Cuando este potencial hídrico del suelo cae por debajo del potencial hídrico mínimo tolerado por cada una de las especies, la planta ya no podrá extraer agua. Los rasgos que permiten a una especie mantener la actividad en un potencial hídrico que es considerablemente bajo es la elasticidad del tejido, ya que esta elasticidad va a permitir una turgencia positiva en las células, y una conductancia estomática, la cual va a ser relativamente insensible a las señales asociadas con un potencial de agua bajo. La transpiración es la principal vía de pérdida de agua y en general las especies que tienen mayor resistencia a la desecación tienen un conjunto de rasgos morfológicos y rasgos bioquímicos que les van a permitir conservar agua, como es el caso de las especies que presentan mayores resistencias, como son las especies de los desiertos. Estas especies en los desiertos van a tener una variedad de formas de vidas que van a permitir la eficacia de la supervivencia de las mismas. Las estrategias fisiológicas también en los desiertos indican que hay muchas maneras de competir eficazmente en los ambientes secos, ya que algunos de estos involucran resistencia extrema en potenciales hídricos bajos del suelo. Otros modos también de competir efectivamente en los desiertos es la evitación fenológica de la sequía, es decir, tratar de buscar formas en las cuales eviten la sequía mediante, germinar y crecer en lugares que tengan potencial de sombra en ciertas horas del día. Entonces, también hay otras adaptaciones como son el crecimiento rápido cuando hay agua disponible. Otra cuestión también es que las raíces comúnmente pasan a través de las capas del suelo seco para poder obtener más humedad, por lo cual las raíces ocupan un rol súper importante en la supervivencia de las plantas del desierto. El potencial mátrico del suelo también puede ser más negativo que la presión hidrostática en el xilema de las raíces. Además, se crea como puentes de conexión entre las capas del suelo para permitir el movimiento del agua de tal forma que pueda ser
utilizado, o sea, de tal forma que el agua pueda ser eficazmente utilizada por la planta. Bueno, en cuanto a la luz, la fuerte competencia que hay entre las plantas por esto rara vez coincide con una fuerte competencia por recursos, porque la alta disponibilidad